Buen día, estamos aquí para abordar y hacer una descripción del proyecto de investigación que adelantamos con la Fundación Universitaria Panamericana, Unipanamericana, titulado Generación de procesos educativos sobre el contexto sociopolítico, la lengua y las costumbres de la comunidad cubeo-sicuani en la escuela. Este proyecto, en el marco de los otros proyectos que viene desarrollando el Grupo de Estudios Humanos, Pedagógicos y Sociales de la Universidad, y en compañía del Semillero de Investigación en Estudios Humanos, Pedagógicos y Sociales. El investigador principal es Giovanni Araque Suárez. El coinvestigador, quien les habla, es Juan David Cabrera Sánchez. Las semillaristas son Carolina Muñoz y Michelle Abril, estudiantes de últimos semestres de la licenciatura en Inglés y Bilingüismo, y Fernanda Vanegas y Marta Beltrán, estudiantes de últimos semestres de la licenciatura en Educación Infantil. Este proyecto se lleva a cabo en convenio con la Corporación Claretiana, quien nos ha acompañado durante todo el proceso. El propósito del proyecto es consolidar procesos educativos en la comunidad cubeo-sicuani para la reapropiación de su memoria en el contexto de la escuela. Como vemos, el eje transversal del proyecto gira en torno de la memoria. La memoria entendida en este caso, como dice más abajo, como el conjunto de construcciones históricas y culturales que hacen parte de la comunidad. Es decir, consideramos que estas construcciones históricas y culturales son aquellas que le permitirían a la comunidad ser reconocidas dentro de los procesos histórico-políticos del país. Para abordar esto, dividimos la investigación en tres ejes. El problema sociopolítico, dado que consideramos que la comunidad estaba atravesada por una serie de fenómenos políticos, incluido el conflicto, que hacen parte de su cotidianidad y en esa medida de sus procesos históricos. En segunda medida, el problema de la lengua, dado que consideramos que la lengua es un fenómeno humano que hace parte justamente de la construcción de una identidad dentro de un territorio determinado. El tercero son las costumbres, con base en una serie de elementos como por ejemplo las tradiciones, los relatos o la gastronomía de la comunidad con respecto a eso que podríamos considerar una identidad para sí misma. Todo esto atravesado a través de la escuela. La escuela como un eje en donde justamente por el medio del aprendizaje es posible generar procesos de transformación que le permitan a la comunidad una reapropiación de su memoria y en esa medida un reconocimiento de sus cualidades dentro del país como comunidad a través de otros elementos que se enuncian en el proyecto. Este proyecto sigue en línea con la misión de la universidad de generar modelos educativos pertinentes, en la medida en la que consideramos que en vista de los paradigmas que abordamos, estamos generando un modelo educativo pertinente con respecto a una comunidad en el país. Los fundamentos conceptuales en este caso están divididos en tres. El primero es la educación propia, que como dice acá, pretende recuperar y fortalecer los saberes y las prácticas de las comunidades indígenas, justamente en la línea que acabamos de nombrar con los objetivos. El segundo es el plurilingüismo, en la medida en la que en el territorio de la comunidad se hablan diversas lenguas. Tenemos el sicuani, tenemos el cubeo y tenemos el español, lo que nos permite pues explorar las transformaciones que se han dado internamente por ello y mirar las transformaciones que se pueden dar desde aquí. Por último, la memoria, que como vimos, es el eje transversal de la investigación. La metodología de la investigación, brevemente, es hermenéutica entendida como un fenómeno que queremos interpretar, pero que queremos interpretar cualitativamente. Es decir, nosotros vamos a indagar de una manera crítica para intentar generar procesos de transformación a través de las prácticas mismas que genera la comunidad, ¿no? El segundo es el etnográfico, y esto en el sentido de que tiene un carácter holístico, es decir, abordamos diversos puntos en campo justamente para hacer esta recuperación de la memoria. Esto tiene que ver con un paradigma emergente en la medida en la que la comunidad asume su historia como propia y tiene una propia voz, es decir, nuestro paradigma depende de la comunidad, no llegamos con el paradigma. Tiene un carácter inductivo en la medida en la que abordamos diversas partes para llegar a la pregunta, que es justamente la reapropiación de la memoria. Esas partes
tienen que ver directamente con el problema sociopolítico, la lengua y las costumbres de la comunidad. Y asimismo, nuestra mirada tiene un realismo crítico en la medida en la que estamos estipulando reflexiones pero no verdades. Es decir, es un proceso continuo que nos va a permitir hacer una reflexión sobre los procesos de la comunidad. Esto se hace con diarios de campo, observaciones participantes, entrevistas de todo tipo, en este caso cualitativas y estandarizadas, y grupos de discusión. Los avances para el año 2019 y 2020, en el caso específico de principios de 2020, fue el diseño de la investigación, la entrega de los avances de la investigación, y para el año 2019 fue la exploración que hizo el grupo en una salida a campo en el territorio para recolectar información, hacer una observación participativa y mirar los procesos históricos justamente a través de esos tres elementos que se estaban llevando a cabo. Hay unos productos en desarrollo en el marco de un libro que está dividido según las temáticas que se han abordado, es decir, un contexto sociopolítico, unas costumbres, una lengua y el problema de la educación en el marco de la escuela. Al final tenemos un problema sobre la infancia indígena como tal, y esto en virtud de un libro que está adelantando otro grupo de investigación de la universidad titulado Las Mil y una Infancias, con el cual queremos publicar un artículo con respecto a nuestro problema principal. Las estrategias de adaptación para la contingencia pública que hemos venido teniendo en el país sobre el COVID-19 es que estamos haciendo reuniones semanales de avances. Estamos con un contacto permanente con la Corporación Claretiana, quien nos ha acompañado. Estamos haciendo una indagación bibliográfica para poder fortalecer el proyecto, y estamos complementando una serie de documentos institucionales que presentaremos según ciertos protocolos y ciertas fechas que define la universidad. Por último, los avances del resultado de investigación justamente son la construcción de los capítulos que se entregarán a lo largo del año, específicamente al final del año 2020, según la contingencia pública también, y la consolidación de insumos teóricos que nos van a permitir nuevamente fortalecer el proyecto mientras el grupo puede volver a campo. Entonces, esto es todo. Agradecemos su atención y esperamos cualquier aporte, pregunta o comentario que haya alrededor de nuestro proyecto. Muchas gracias.